Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos que también se conectan con nosotros. Amén. A través de las redes sociales para escuchar palabra de Dios. Vive Dios. Hemos adorado al Señor y ahora vamos a escuchar su palabra en esta hora. Así que yo les invito, vamos a lo que vinimos. Vamos a buscar el libro en el Nuevo Testamento, el libro de Filipenses, para considerar unos versículos en el capítulo 3 de Filipenses. Y Filipenses lo encontramos después de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y después vamos a encontrar a Romanos, a Corintios, y por ahí ya se nos acerca Filipenses después de Efesios. Gloria a Dios. Encontramos la carta de Pablo a los Filipenses. Gloria a Dios. Por ahí está Gálatas también cerquita. Después de Corintios encontramos a Gálatas. Y cerquita está Filipenses capítulo 3. Versículos del 12 al 14. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y la iglesia que se va con Cristo dice amén. Filipenses 3, 12 al 14. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Damos gracias a Dios por la palabra. Padre, te doy gracias, Señor, en esta hora, porque una vez más me permites predicar tu palabra. Y queremos salir edificados de este lugar. Por eso te pido que me ayudes a transmitir lo que has puesto en mi mente, lo que has puesto en mi corazón. Que salgamos edificados de este lugar, que tú trates con nuestro corazón en esta hora. Que aprendamos de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, a través de ella. Y habla no solo a los que estamos aquí, sino también a los que nos están escuchando a través de las redes sociales. Trata con todos nosotros, Espíritu Santo, con libertad. Señor, ayúdame en esta hora, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy queremos hablar bajo el tema aferrados en Centralia, cuando perdemos el enfoque. Amén. No sé si cuando vieron la promoción se preguntaron qué es Centralia, pero hoy vamos a aprender lo que es Centralia. Centralia es una ciudad de Pensilvania. Y me causó un poquito de intriga cuando leí hace varias semanas de esta ciudad. Y yo dije, algo tengo que preparar de esta ciudad, tenemos que aprender algo. Y semanas después, pues, el Señor nos inspiró para hablar sobre este tema de mantenernos enfocados. Centralia era una ciudad de Pensilvania, pero era una ciudad próspera. Para principios del 1900 era una ciudad muy próspera porque debajo de Centralia había minas de carbón. Y no cualquier carbón. En Centralia hay toneladas de un carbón que se llama antracita. Este es el mejor carbón. Un carbón, parece como una piedra, pero es carbón. Y es un carbón duradero, es un carbón fuerte. Obviamente, para principios del 1900, vivir en Centralia y trabajar en una mina era una mina de oro, tener una mina allí, porque el carbón era la fuente de energía que se utilizaba en aquellos años. Se usaba para los trenes, se usaba para las calderas, para dar energía eléctrica. Era la fuente de energía. Con los años, Centralia fue decayendo porque vinieron otros combustibles como el petróleo, el gas. Entonces, Centralia para el 1961 iba en decadencia. Iba en decadencia porque pues ya para ese año ya existía el petróleo. Así que fue cayendo lo del carbón. Pero en el 1961 esta comunidad
para el mes de mayo, creo que fue, o junio, ellos decidían en ese tiempo quemar la basura. Y normalmente ya tenían un lugar, un vertedero donde se quemaba las basuras. Pero habían cambiado las leyes y cerca del cementerio tuvieron que reunir la basura y quemarla allí. Y la quemaron. Pero no contaban con que había una veta de carbón cerca. Y por ahí se entraba a las cuevas para llegar a las minas de carbón. Cuando encienden la basura, pues era algo preparado y se apagaba. Se consumía y se apagaba. Luego que la apagaron, al otro día volvieron y vieron que estaba encendido en fuego aquello otra vez. Y se dieron cuenta que había cogido fuego la veta que entraba a la mina de carbón. Y esto provocó que cogiera fuego el carbón. Y Centralia está llena de carbón por debajo. Toneladas y toneladas de carbón. Así que los bomberos hicieron todo lo que pudieron y el gobierno dijo que apagó el fuego. Pero 20 años después, en el 1981, Todd Dobosky, era un niño como de 10 años, jugaba en el patio de la casa de su abuela y vio que salía humo debajo de la tierra. Y cuando fue a chequear, porque le causaba intriga, se acercó y se hizo un hoyo de 300 pies. Y cayó por el hoyo y se aguantó con una raíz, si no el niño se iba a matar. Y allí se dieron cuenta que el fuego nunca se había apagado y seguía el carbón por debajo de la tierra quemándose. Las carreteras se comenzaron a hundir, las casas se comenzaron a hundir y el gobierno se dio cuenta que ya no era bueno vivir en esa ciudad. Porque el fuego nunca fue consumido. El carbón se sigue quemando lentamente por debajo de la tierra. Cuando se quema, se consume, todo se hunde. El gobierno trató de hacer unas tuberías para controlar el humo, porque esto provoca que los bióxidos de carbono, el humo, crea unos gases que provoca que la gente se enferme. Además de que la tierra se estaba hundiendo porque se estaba quemando Centralia por debajo. Y todo lo que hacía el gobierno, lo que hacía es que empeoraba la situación, porque después que el humo salía por las tuberías que ponían, pues entraba aire, le daba más aire al fuego para que siguiera consumiéndose. Es tanto el carbón que hay debajo de esta ciudad, que agarra a otras ciudades cerca, es tanto el carbón que dicen que ya no se puede apagar, y que va a tardar 250 años en apagarse todo el carbón. Esto provocó, la casi muerte de este niño provoca que ya el gobierno no puede mantener más nada en silencio lo que se había provocado, así que comienzan a decir a la gente que se tienen que ir, tienen que mudarse y comienzan a expropiar las tierras. Tratan de conseguirle a la gente otras viviendas cerca del lugar. Porque la gente vivía en Centralia porque era un buen lugar. Cuando Centralia fue en decadencia, la gente comenzó a vivir de otras cosas que no era de la mina del carbón, porque ya el carbón no se iba a empezar a vender como antes, para los años 60, cuando ocurrió el incendio. Pero la gente empezó a vivir de otras cosas, y la ciudad era buena para vivir. Y se quedaron en Centralia. Centralia llegó a tener 2.000 habitantes, pero cuando ocurrió el fuego, había 1.435 habitantes. El gobierno siguió expropiando, mucha gente se enojó, mucha gente se puso triste porque eran sus casas, pero le daban $20,000 por la casa en los años 80 y con eso ellos tenían que volver a empezar. Pero hubieron familias que no quisieron irse de Centralia. Hoy Centralia tiene 5 habitantes, 3 casas, 5 habitantes. El gobierno llegó a un acuerdo con estas personas. Cuando mueran, la casa va a ser destruida porque el gobierno se queda con ella. En ese acuerdo llegaron y la gente, todavía hay 5 habitantes, 3 casas. Y a este punto quería llegar. En Centralia no hay comercio, no hay correo postal. De hecho, el zip code fue eliminado hace como 5 años. Porque la ciudad no se puede vivir allí. La gente que se aferró a sus casas están allí porque como en su casa pues quizás la veta de carbón no pasa por debajo y apenas llega el humo, pero tarde o temprano te va a afectar.
Las calles de Centralia están destruidas. Las vías principales se cerraron. El gobierno las cerró con tierra. Usted puede ver videos en YouTube de esta ciudad y va a ver todo destruido. Va a haber señales como que hubo casas una vez. Hay una iglesia, hay una capilla que no pasa carbón por debajo de ella y se mantuvo el edificio. Y quedan las 3 casas de los 5 habitantes que quedan en Centralia. Y por eso yo le he puesto aferrados a Centralia cuando perdemos el enfoque. ¿Por qué? Porque no es fácil que tengan una noticia del error del gobierno cuando no pudo apagar el fuego, que podían apagarlo, había que invertir un dinero para apagarlo, pero no quisieron y ya es tarde para eso. Y que te den la noticia que te tienes que ir de tu casa, no es fácil, pero tenemos que enfocarnos. Perdemos el enfoque si nos quedamos ahí. Porque no hay vida en Centralia, no hay hospitales, no hay farmacias, tienes que salir lejos para poder ir a un Walmart. Debe esa ciudad y le dicen la ciudad fantasma, porque eso parece. Y la ciudad ha sido usada para crear novelas, libros, películas de misterio, porque es la ciudad fantasma, allí eso está desolado. Y aquella gente perdió el enfoque en Centralia. Se concentró en qué será su casa y se quedaron allí, perdieron el enfoque y todos los días ocurren cosas que pueden cambiar nuestra vida. No podemos perder el enfoque, pero esta gente lo perdió. No podemos vivir en Centralia, tenemos que salir de ese lugar porque van a llegar situaciones a nuestra vida donde podemos perder el enfoque, pero Dios quiere que, como Pablo le escribió a los filipenses, prosigamos a la meta, a alcanzar el premio, el supremo galardón. Eso es lo que el Señor quiere. No podemos perder el enfoque. La Biblia nos habla en el libro de Éxodos del pueblo de Israel. Cuando el pueblo sale de Egipto, el pueblo perdió el enfoque porque el Señor les habló al pueblo de Israel. Y no voy a entrar en la historia como tal. Sí te voy a dar los versículos. Podemos encontrar que Dios saca al pueblo en el libro de Éxodo, lo saca de Egipto y le promete una tierra, la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Y ese debió ser su enfoque todo el tiempo. Pero rápido que salieron de la tierra prometida, como agarraron comida para 2 o 3 días, se quedaron sin comida, se quejaron, murmuraron en contra de Moisés, se quejaron, se le olvidó el enfoque. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios le dio maná. Eso lo encontramos en Éxodo 16:3. No lo voy a leer, usted lo puede leer en su casa. Éxodo 16:3. Ahí el Señor les da maná. Pidieron comida, Dios les dio maná. Luego, un poquito más adelante, Dios le da agua. Tenían sed. Dios le da agua en Éxodo 17:3. Pero cada vez que ocurría un acontecimiento de esto, el pueblo se enojaba, el pueblo se quejaba, el pueblo gritaba y decían, era mejor volver a Egipto, porque allí teníamos las ollas, allí teníamos comida en abundancia. Y este hombre nos sacó de Egipto para traernos a este desierto. Perdían el enfoque. El enfoque debió estar en lo que Dios te habló, en la tierra prometida que Dios te prometió, pero perdían el enfoque. En número 11 podemos ver cómo el pueblo también volvió, se cansó del maná. Se cansó del pan que Dios les daba, se cansó del maná y pidieron carnes. Y Dios le dio codornices. Y le dio codornices hasta que se salió. La Biblia dice, no lo estoy mintiendo, dice hasta que le salga por las narices. Codornices es un ave, pero el pueblo hablaba tan mal de Moisés y se enojaba en contra de Dios. Entonces Dios se expresó así, le voy a dar codornices hasta que le salgan por las narices. Y en Números 13 deciden explorar la tierra prometida, que ese debió ser sido su enfoque, la tierra prometida. Y van los 10 espías en Números capítulo 13. Los 10 espías van allá, están 40 días reconociendo la tierra y cuando regresan, 10 de los 12 espías dieron malas noticias al pueblo. Lo que Dios prometió no va a trabajar, no va a funcionar. No, porque allí hay gigantes.
Ellos se esforzaron, trajeron del fruto que eran las uvas, que había que cargar un racimo de uva entre dos personas de tan grande que era. La tierra es buena, fluye leche y miel, pero hay gigantes que la habitan y nos van a comer porque nosotros parecíamos langostas delante de ellos. Tenían miedo. 2 de ellos, Caleb y Josué, dijeron no, podemos conquistarlo porque Dios nos habló, podemos conquistar. Dios ya nos dio esta tierra. Pero ellos se quejaron, ellos se desenfocaron cuando vieron los gigantes. Cuando vieron los ejércitos que habían en estas ciudades, en la tierra prometida. Y aquí, ¿qué pasó? Dios los castiga. Y ellos están 40 años por el desierto porque no creyeron al Señor que les iba a dar una tierra prometida. Perdieron el enfoque. Se concentraron en otras cosas, como les pasó a algunos habitantes de Centralia. Perdieron el enfoque. El Señor nos manda a estar enfocados en las cosas de Dios, en lo que Dios nos ha prometido. Vamos al Nuevo Testamento. Te di un ejemplo del Antiguo Testamento, un ejemplo del Nuevo Testamento. Tenemos a Pedro. Pedro, el apóstol Pedro es llamado por el Señor en Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 11. Hemos hablado de esto. Cuando el Señor está predicando, está llevando sus parábolas y la gente se sigue agolpando, se sigue acercando. Y Jesús ve el pequeño barquito de pescar donde Pedro pescaba y le pide permiso para usarlo y desde el bote comienza a predicar, para que todo el mundo lo escuchara y lo viera. Luego que termina su sermón, le dice a Pedro, Pedro, boga mal adentro. Ellos le dicen, hemos pescado toda la noche y no hemos podido pescar nada. Esto está en Lucas 5, del 1 al 11. Y Jesús le dice, vamos, boga un poquito más adentro y lanza la red aquí. Cuando lanza la red, la sacan llena de peces. La incredulidad de Pedro hace que se vaya de rodillas, le pida perdón al Señor. Y el Señor se acerca a él y lo llama y le dice, te voy a hacer pescador de hombres. Ese era el enfoque que Pedro tenía que tener, que Dios lo llamó y le dijo, pescador de hombres serás. ¿Qué pasó luego? En Mateo 26, 69 al 75. Pedro le falla a Dios, le falla a Jesús. En Mateo 26, 69. Es el momento donde Pedro niega a Jesús. Jesús se lo advierte y le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo. Y me vas a negar 3 veces. Antes de que cante el gallo. Y Pedro le dice, jamás, Jesús. Si tengo que ir a la muerte contigo, yo voy a la muerte. No voy a negarte. Pero sabemos cuando leemos Mateo 26, 69 al 75 que Pedro niega a Jesús 3 veces antes de que cante el gallo. Y la última vez que lo negó, dice Juan, en el Evangelio de Juan es más específico creo, y dice que Jesús era movido de un lugar a otro, porque recuerde que todo esto ocurrió en el patio de Caifás, y Pedro estaba de lejos calentándose, y veía a Jesús. Cuando lo niega por 3ª vez, Jesús es movido de un lugar, y dice que Jesús lo vio, hizo contacto visual con él en la 3ª vez, y esto le dolió a Pedro. Hemos hablado de esto anteriormente. Esto dice que Pedro lloró amargamente cuando Jesús lo vio, porque era su maestro y se lo había advertido ya. ¿Qué pasó con esto? Pedro perdió el enfoque. ¿Por qué? Porque como siempre decimos, cuando le fallamos al Señor, el enemigo provoca y usa una de sus armas favoritas para destruirnos, que se llama la condenación, donde te condena y tú mismo no te puedes perdonar por lo que hiciste. Es ese momento que dice, yo no vuelvo más a la iglesia. No puedo porque es que soy un pecador. No, la iglesia está llena de pecadores. Aquí te vamos a ayudar, te vamos a levantar y vas a seguir hacia adelante. Pues a Pedro le pasó, y por eso en Juan 21:3 Pedro pierde el enfoque. Y aquí dice, ya Jesús había muerto, había resucitado, se les había aparecido varias veces, pero ya había pasado unos días, Jesús no se aparecía. Pedro se levantó y dijo, me voy a pescar. Perdió el enfoque. Y algunos de los discípulos le dijeron, nos vamos contigo. Y en Juan 21:3 en adelante, Pedro comienza a pescar, pero no pesca nada. Cuando llega de nuevo al otro día en la mañana temprano a la orilla, hay un señor en la orilla y les pregunta de lejos, ¿pescaron algo? Y le dicen, nada. Pues lanza la red una vez más para que tú veas que pesca.
Y estaban en la orilla. Y él le dijo, la voy a lanzar. La lanzó y cuando la saca llena de peces. Y Pedro dice en su mente, este milagro lo conozco. Hay un autor que conozco que hace esto. Y era Jesús que estaba en la orilla. Dice que salieron corriendo. Pedro se puso la ropa porque estaba semidesnudo. Cuando se acerca el maestro le tenía preparado ya el desayuno. Le estaba haciendo desayuno y le dice, traigan de los peces que pescaron. Traen los peces, comienzan, eso está en Juan 21, de 15 al 17, Juan 21. No los estoy leyendo, voy por encima nada más porque si no estamos aquí toda la tarde. Y ahí, en Juan 21, del 15 al 17, Jesús comienza a hablar con Pedro. Y le dice, Pedro, tú me amas. Porque Pedro, estaba la culpa, la condenación en él. Pedro, ¿me amas? 3 veces se lo pregunta el Señor. Y el Señor no lo puso en disciplina porque había fallado. Dios lo perdonó, lo restauró y lo levantó y le dijo, encárgate de mi iglesia, Pedro. Enfócate. En otras palabras, Jesús le dijo, enfócate en lo que tienes que hacer. Enfócate, no pierdas el enfoque, continúa. Y aquí es que Pedro luego empieza el libro de los Hechos, donde Pedro predica, más de 3,000 se convierten y caen a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque Pedro se enfocó después de esta ocasión. Y estamos aquí porque un día el Señor a cada uno de nosotros nos llamó igual que a Pedro y nos dijo, síguenos, sígueme, nos dijo el Señor. Y a veces perdemos el enfoque de lo que es realmente importante. La semana pasada hablábamos de lo que es realmente importante. ¿Qué fue lo que dijimos? Que cuando un alma llega a los pies de Cristo, hacen fiesta en los cielos. De eso se trata este evangelio. Eso es lo que la iglesia ha olvidado, ha perdido el enfoque en lo que es realmente importante. Y nos hemos enfocado en diferentes cosas para entretenernos. Oramos entre nosotros mismos, cantamos entre nosotros mismos, nos predicamos entre nosotros mismos y olvidamos el enfoque. Olvidamos lo que es realmente importante, las vidas. Y dice que cuando una vida llega a los pies de Cristo hay fiesta en los cielos. No perdamos el enfoque que provocó que cada vez seamos más religiosos y que nos parezcamos menos a Jesús. Porque Jesús se sentaba con pecadores, sus amistades eran pecadores. Hoy nos dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Pero eso no caía con Jesús, porque Jesús se reunía con la gente que lo necesitaba, con prostitutas, con cobradores de impuestos, con gente que era pecadora. Jesús no se contaminaba, no. Jesús nos enseñó, hermano, que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros alumbramos en medio de las tinieblas, no vamos a alumbrar en medio de otras luces. Somos la sal de la tierra. Cuando usted le echa sal a los alimentos agarran otro sabor. No es que la sal se ensala más o pierde su sal. No es la sal la que se contamina, es el alimento. Nosotros somos la sal de la tierra, pero hemos perdido el enfoque. Hemos perdido el enfoque de lo que Dios nos mandó a hacer. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. No podemos olvidar esto. La religión nos ha cegado. Nos hemos mantenido muchas veces en 4 paredes, reunidos, y nos olvidamos de lo que es realmente importante. Tenemos que concentrarnos, enfocarnos, salir de Centralia, porque en Centralia no hay vida. Ir por las almas. Vamos por ellos. Te daré 4 ejemplos rápidamente de gente que nunca perdió el enfoque en lo que hacían, para que los tengamos de ejemplo. Mire esto. Un hombre intentó hacer 5 compañías de auto. Y en las 5 quebró. Pero se mantuvo enfocado y decidió abrir una 6ª compañía. Este hombre se llama Henry Ford y creó los carros que se llaman Ford. Otro hombre fue despedido del periódico en el cual trabajaba porque le faltaba imaginación y no tenía buenas ideas. Visitó un parque temático en California
y dijo, yo puedo hacer esto mejor. Y hoy tenemos a Walt Disney. Este fue Walt Disney. Otro hombre en su primera película, la industria de cine le dijo que no tenía lo suficiente, que no tenía lo que se necesitaba para ser una estrella de cine. Tú serás cualquier cosa menos un actor. Pero se mantuvo enfocado, se concentró, se mantuvo enfocado, practicó. Este hombre se llama Harrison Ford. A este otro hombre, el cuarto, lo rechazaron de la Universidad de California de Cine en 3 ocasiones. A los 35 años volvió de nuevo a la escuela de cine en el 2002 y dijo, no descansaré hasta entrar en la industria de cine. Sus colegas le dijeron que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Este hombre se enfocó, se concentró, se mantuvo enfocado, estudió. Este hombre se llama Steven Spielberg. ¿Lo dije bien? No, Steven Spielberg. Más o menos. Hombres que se concentraron, se mantuvieron enfocados hasta que lograron lo que querían. Si nos concentramos, lograremos lo que queremos. Si nos enfocamos, vamos a lograr lo que Dios nos mandó a hacer. Si nos mantenemos enfocados. Y quiero terminar contándote esta historia. Hace muchos años, a un hombre se le dio un empleo, un trabajo, cuidar un faro. En aquellos tiempos los faros no encendían con energía eléctrica, encendían con aceite y se mantenía una llama encendida arriba con aceite. Así que al hombre se le entregó el aceite y le dijeron, mantén el faro encendido. Pasó un tiempo, mantuvo el faro encendido, pero se acercó un señor a él del barrio, de la comunidad donde estaba el faro y le dijo, oye, necesito un poco de aceite para calentar mi estufa, para calentarme con la estufa en mi casa, porque hacía mucho frío. Y el hombre dijo, no, vamos a ayudar a este hombre, un poquito de aceite. Y le dio un poquito de aceite. Pasó unos días y se acercó una señora y le dijo, oye, sé que le diste un poquito de aceite a tal persona, ¿me podrías dar un poquito a mí? No tengo dinero para comprar y necesito cocinar para mis hijos. Y este hombre dijo, ¿qué tiene de malo? Vamos a ayudar a esta señora. Y le dio un poquito de aceite. Y luego vino otro señor que se había quedado a su carro y las ruedas quedaron atascadas y necesitaba aceite para engranar y soltar las ruedas y poder sacar el carro del lugar donde se quedó encajado las ruedas del carro. En aquellos tiempos los carros no eran como ahora. Y le pidió un poquito de aceite y el hombre dijo, sí, toma un poco de aceite. Vamos a ayudarte, eso no es nada malo ayudarte. Pero que llegó la noche y ya no había aceite para prender el faro. Se había terminado. Así que no pudo encender el faro. Encallaron 2 barcos. Y sus supervisores lo llamaron y le dijeron, ¿no se te dio aceite para que el faro se mantuviera encendido? Y le dijo, sí. Pero el problema es que había una señora que necesitaba aceite para cocinar. Un señor también necesitaba aceite para calentar su estufa y calentar a su familia. Y otro señor necesitaba aceite y los ayudé. No es nada malo ayudar a la gente. Pero el jefe le dijo, pero es que el aceite se te fue entregado para que mantuvieras el faro encendido. No para regalar el aceite. Las situaciones eran nobles, sí, eran nobles lo que él hizo, pero para eso no se te entregó el aceite. Mantente enfocado en lo que Dios te puso en tus manos, en lo que Dios te dio, en lo que Dios te habló, en lo que Dios trató contigo. Hay cosas que van a llegar a tu vida, pero tenemos que mantenernos enfocados en lo que Dios nos ha puesto a hacer. Mantengámonos enfocados, salgamos de Centralia. Mantengámonos enfocados. Hay cosas que van a llegar,
Pero tenemos que ser como Pablo, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mantengámonos enfocados en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Estemos de pie en esta tarde. Gloria a Dios. Hay situaciones, hay cosas que nos van a sacar del enfoque. Yo soy de las personas que pienso que no todas las iglesias, pero muchas iglesias han perdido el enfoque. Hemos olvidado lo que es realmente importante y hablábamos de eso la semana pasada. Hoy volvemos a tocarlo y es posible que lo sigamos tocando más adelante, porque hemos perdido el enfoque y el Señor necesita que nos enfoquemos en lo que es realmente importante. Vayamos por las vidas, vamos por ellos. Vive Dios, vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y hoy todos necesitamos de tu ayuda. A veces llegan situaciones a nuestra vida donde perdemos el enfoque, Dios. O nos concentramos en cosas que no son realmente importantes. Señor, a lo que tú nos has llamado a hacer. A lo que tú nos has tratado, Señor, con nuestras vidas. Y nos has dado un llamado y hemos perdido muchas veces el enfoque. Por eso hoy clamamos a ti pidiéndote que nos ayudes, Señor. Hoy te necesitamos, Señor. Ayúdanos a enfocarnos, a concentrarnos en lo que es realmente importante. Espíritu Santo de Dios, ayúdanos a seguir hacia adelante, dándonos las palabras, dándonos las herramientas para continuar enfocados en tus caminos, enfocados en el ministerio, enfocados en lo que nos has puesto a hacer, Señor. Ayúdanos a descubrir si aún no conocemos, Señor, eso que tú quieres que hagamos. Ayúdanos a caminar a descubrir, Señor. Padre, ayúdanos a seguir hacia adelante. Bendice a cada vida, a cada hermano que a través de las redes sociales está conectado con nosotros. Igual, Señor, te pedimos por ello. Ayúdanos a permanecer enfocados a todos. Ayúdanos a ser de bendición, Espíritu Santo. Y hoy, Señor, aquel que no te tenga en tu corazón, Señor, hoy te pedimos que entre en el corazón de cada uno de nosotros y ayúdanos a enfocarnos, a hacer tu voluntad. Padre, gracias, te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Amén. Amén, vive Dios. Nos despedimos de los hermanos que están conectados. Gracias por estar ahí. Recuerde que cada domingo estamos aquí a las 4 de la tarde en Comerío, Puerto Rico. Te esperamos. Dios te bendiga.